Hola y bienvenidos. En esta presentación, aprenderá más sobre cómo calcular su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y hacer un plan para pagarlo. Advertencia. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear, y la recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, hablaremos sobre cómo determinar su obligación tributaria de trabajo por cuenta propia, cómo y cuándo realizar pagos y formas de evitar multas. Comprender el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es fundamental para los propietarios de negocios de cuidado infantil que operan como propietarios únicos, corporaciones S y cualquier socio relacionado con el negocio. Las empresas que tributan como empresas de paso, en las que las ganancias pasan a través de la declaración de impuestos sobre la renta personal del propietario, se ven afectadas por esta regla fiscal. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia incluye los impuestos del Seguro Social y Medicare que los proveedores de cuidado infantil que trabajan por cuenta propia deben pagar sobre sus ingresos netos. Imagine que diriges un servicio de cuidado infantil en el hogar y tu ingreso neto para el año es de $40,000. Usted es responsable de las partes del empleado y del empleador de los impuestos del Seguro Social y Medicare sobre estos ingresos. Este video lo equipará con el conocimiento para estimar su obligación tributaria, establecer pagos trimestrales y evitar multas, mitigando el riesgo para su negocio y aumentando la precisión de sus pagos de impuestos. Comprender cómo se calcula el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es crucial para los propietarios de negocios de cuidado infantil. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se calcula a una tasa del 15.3% para el año fiscal el 2023. Esto comprende dos componentes. El primero es la seguridad social, con un 12.4%. La buena noticia es que el impuesto del Seguro Social solo se aplica a los ingresos hasta un cierto umbral llamado límite base salarial del Seguro Social, que es de $160,200 en el 2023. Los ingresos que superen este umbral están exentos de la parte del Seguro Social. El otro es Medicare, con un 2.9%. A diferencia del Seguro Social, no hay límite de ingresos para la parte de Medicare. Los dueños de negocios de cuidado infantil deben pagar este impuesto sobre todos sus ingresos de trabajo por cuenta propia. Por lo tanto, su obligación tributaria, o la cantidad de impuestos que debe, se puede calcular fácilmente multiplicando su ingreso neto por la tasa impositiva de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Es importante tener en cuenta que los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia son su propia categoría de obligaciones fiscales. Las personas que trabajan por cuenta propia también deben pagar el impuesto sobre la renta sobre sus ganancias, que es una obligación fiscal separada, pero que también debe incluirse en sus pagos de impuestos. Veamos un ejemplo. Al completar sus procesos de presupuesto y mantenimiento de registros, primero debe calcular su impuesto neto sobre el trabajo por cuenta propia. Para encontrar este número, deduzca los gastos de su negocio de los ingresos de su negocio, una simple resta. En este ejemplo, descubres que has ganado más de lo que ha gastado y que tu ingreso neto de trabajo por cuenta propia, la diferencia entre tus gastos e ingresos, es de $40,000. En este caso, el cálculo de su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se vería como el ejemplo que se muestra aquí. Como propietario de un negocio, debe pagar impuestos estimados porque su impuesto sobre la renta no se retiene automáticamente de sus ganancias durante todo el año, mientras que los empleados W2 tienen sus impuestos retenidos por su empleador. Los propietarios de negocios de cuidado infantil que trabajan por cuenta propia son responsables de pagar sus impuestos directamente de sus ganancias, y usted debe hacerlo antes del cronograma y el cronograma establecidos por el IRS. Por ejemplo, supongamos que ganó $8,000 en su negocio de cuidado infantil durante el primer trimestre del año. Sin impuestos estimados, es posible que no haya pagado ningún impuesto sobre estos ingresos hasta el siguiente mes de abril, donde será responsable de la factura de impuestos de todo el año y enfrentará posibles multas por pago atrasado. Calcular sus impuestos y hacer pagos regulares le ayuda a distribuir la carga tributaria y a comprender con mayor precisión su posición financiera personal a lo largo del año. Por lo general,
Los impuestos estimados se pagan en 4 cuotas iguales a lo largo del año, alineándose con las fechas de vencimiento trimestrales. Antes de hacer los pagos, use las hojas de trabajo disponibles en el formulario 1040 para ayudarle a calcular su obligación tributaria estimada para su negocio de cuidado infantil. Asegúrese de incluir cualquier deducción relevante que pueda reducir su obligación tributaria general, incluido el uso del cálculo de tiempo y espacio si es un negocio basado en el hogar. Incluso puede usar su declaración del año anterior para ayudar a calcular sus ingresos, deducciones y obligaciones tributarias. Los proveedores de cuidado infantil tienen varios métodos para pagar impuestos estimados a través de la OAS. Puedes realizar tus pagos utilizando cualquiera de los siguientes métodos. En línea a través del sitio web del IRS usando su cuenta bancaria o su tarjeta de débito o crédito. No se aplican cargos a los pagos realizados a través de su cuenta bancaria y puede programar pagos con hasta un año de anticipación. Para los pagos realizados con tarjeta de débito o crédito, puede elegir entre los 3 procesadores de pago del IRS y se puede tomar en línea o por teléfono. En línea a través del Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales. Este sistema, administrado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le permite realizar pagos en línea o por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Debe inscribirse en línea o por teléfono mediante un proceso de verificación de 2 pasos. Una vez inscrito, puede realizar pagos de forma segura o programarlos con anticipación. Por correo con cheque, giro postal o cheque de caja. Cuando pague por correo, debe incluir el formulario 1040, o comprobante de pago, que incluye instrucciones detalladas sobre cómo preparar su pago. Es importante tener en cuenta que el IRS no acepta pagos en efectivo por correo. Comprender los plazos de pago trimestrales es esencial para los proveedores de cuidado infantil. El primer IRS publica un calendario de impuestos en línea y ofrece recordatorios de calendario para ayudarlo a mantenerse al día con su cronograma de pagos. Las fechas de vencimiento trimestrales para los pagos de impuestos estimados se muestran aquí. 15 de abril, para los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. 15 de junio, para ingresos obtenidos entre el 1 de abril y el 31 de mayo. 15 de septiembre, para los ingresos obtenidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto. 15 de enero del año siguiente, para las rentas obtenidas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Estos pagos trimestrales se consideran estimaciones porque usted está pagando impuestos sobre sus ingresos supuestos para el año. Sin embargo, su negocio puede tener diferentes tasas de flujo de efectivo y ganancias o pérdidas a lo largo del año. Puede calcular sus impuestos estimados cada trimestre en función de sus ingresos anuales estimados, asegurándose de que sus pagos de impuestos estimados se alineen con sus ingresos y flujo de efectivo reales. Para determinar su ganancia anual estimada, revise su flujo de efectivo y sus ganancias y pérdidas. Reste sus gastos de sus ingresos, el número resultante es su ganancia. Luego, puede multiplicar ese número por su tasa impositiva estimada, 15.3, para encontrar su pago de impuestos estimados. Dividir ese número por 4 para encontrar la cantidad estimada por trimestre. Si ha realizado pagos de impuestos antes de completar este cálculo, reste ese pago de la cantidad calculada para encontrar los impuestos estimados restantes. Esto se puede hacer de manera proactiva con cifras estimadas para ayudarlo a administrar sus finanzas de manera efectiva y mitigar una factura de impuestos considerable al final del año. Al estar al tanto del monto de su impuesto trimestral, puede planificarlo como un gasto en su presupuesto y reducir el riesgo de pagar menos en sus impuestos. Otra forma de aliviar la carga financiera de sus impuestos sobre el trabajo por cuenta propia es hacer retenciones y pagos más frecuentes. Puede pagar tus impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente o con la frecuencia que tenga más sentido para su negocio, siempre y cuando pague tu factura de impuestos estimados completa antes de la fecha límite de cada trimestre. Si sus ingresos fluctúan a lo largo del año, puede evitar o reducir las multas anualizando sus ingresos, lo que significa que calculará la cantidad total de dinero que ganará en el año y realizará pagos desiguales en función de su flujo de efectivo cada trimestre. Esto permite que sus impuestos trimestrales se basen en sus ingresos anuales, pero no ejerza un estrés excesivo en su negocio durante los trimestres de menores ingresos. Puede usar este formulario creado por el IRS para ver si puede haber una posible multa por pagar de menos. Si le preocupan las multas, haga que este cheque forme parte de su rutina de preparación de impuestos trimestrales para reducir el riesgo y mantenerse informado con precisión sobre lo que se debe. No pagar los impuestos estimados a tiempo puede dar lugar a multas.
El IRS puede imponer multas si paga menos de lo debido a tus impuestos estimados durante todo el año. Estas multas se calculan en función de la cantidad pagada de menos y de la demora con la que se realizaron los pagos. Ejemplo: si se le exigió que pagara $1,500 en impuestos estimados para el primer trimestre del año, pero solo pagó $1,200, es posible que enfrente una multa por el pago insuficiente de $300. Evitar sanciones se puede hacer en 4 sencillos pasos. Complete el formulario 1040 con la mayor precisión posible para estimar los ingresos de su negocio y la obligación tributaria estimada de los trabajadores por cuenta propia. Separe dinero de sus ingresos de forma regular, al igual que un empleador retiene impuestos de los cheques de pago para los empleados W2. Esta retención puede ocurrir con la frecuencia que tenga sentido para su negocio: semanal, quincenal, mensual o trimestral. Pague su factura trimestral de impuestos estimados en su totalidad antes de la fecha límite de cada trimestre. Anote estos plazos en tu calendario para no perderlos. Si prefiere no pagar una suma global una vez al trimestre, puede pagar con más frecuencia utilizando el dinero que aparta de sus ganancias. Si sus ingresos estimados cambian a lo largo del año, puede completar otro formulario 1040 para obtener estimaciones más precisas a medida que avanza el año. Hágalo al menos una vez por trimestre si sus ingresos difieren de lo que esperaba, para asegurarte de que no está pagando menos impuestos. Si no está seguro de si debe multas, complete el formulario 2210 para ver si necesita presentar una solicitud ante el IRS por pago insuficiente. Si le preocupa el pago insuficiente, las multas o la estimación precisa de sus impuestos, busque asesoramiento fiscal profesional. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y los impuestos estimados son consideraciones vitales para los propietarios de negocios de cuidado infantil. Al comprender estos conceptos, estimar con precisión su obligación tributaria y realizar los pagos a tiempo, puede navegar con éxito por sus responsabilidades fiscales. Busque orientación de un profesional de impuestos o consulte los recursos y formularios del IRS si necesita ayuda. Administrar sus impuestos de manera efectiva garantizará que cumpla con el IRS y evitará sanciones innecesarias y estrés en su negocio. Para más recursos sobre atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association, (WECA). Si aún no es miembro de la WESM, haga clic aquí para informarse sobre la formación y el apoyo empresarial que ofrece. ¿Está listo para unirse a la WESM? Haga clic aquí. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.